Hey, qué pedo, raza, espero que tengan un día chingón y bienvenidos a un nuevo video, ahora de Assassin's Creed Unity. La historia comienza en París, un 13 de octubre de 1307. Ahí conocemos al gran maestre Jacques de Molay, quien está siendo atacado por los asesinos que están siendo apoyados por el rey Felipe IV y el papa Clemente V. Esto para liquidar a los templarios, quienes tenían una gran influencia en la época, y eso no le agradaba a la realeza. Jacques de Molay le pide a su discípulo Esquiu de Florac que, aunque ellos no sobrevivan, deben evitar a toda costa que los asesinos se hagan con el fragmento del Edén 25, la espada del Edén, y de un manuscrito que yacía en posesión de la Orden del Temple. De Florac logra llegar en medio del caos de la batalla hasta un santuario donde esconde el fragmento del Edén y el códice del Padre del Entendimiento, que contenía los hallazgos de Jacques de Molay sobre la primera civilización, además de sus pensamientos respecto a la orden. Pero apenas sale del santuario, es asesinado por Thomas de Carnelian, quien se había infiltrado a la base de los templarios para encontrar el fragmento del Edén y el manuscrito, mientras Jacques de Molay era capturado por los hombres del rey Felipe. 7 años más tarde, en 1314, y después de haber prácticamente radicado con los templarios en Francia, el papa Clemente V y el rey Felipe IV acuden a la hoguera donde Jacques de Molay sería sentenciado a morir quemado, mientras gritaba airadamente que maldecía al rey por 13 generaciones. Tras la sesión en el Animus, es momento de conocer a una mujer que se hace llamar Torre, en homenaje a la pieza de un tablero de ajedrez. En esta ocasión, quien toma la batita para revivir las memorias en el Animus es un iniciado que ha sido contactado por los asesinos del presente para que les ayude a encontrar información de vital importancia, accediendo a los servidores de Abstergo Entertainment. Durante el año 2014, los asesinos del presente, comandados por William Miles y Gavin Benck, han creado una división que se encarga de hackear servidores de Abstergo para poder acceder a los archivos del Proyecto Fénix. Los templarios usan dicho proyecto para buscar fragmentos del Edén e información sobre los sabios a través del pasado, utilizando a sus trabajadores en Abstergo Entertainment de la división Helix. Gracias al marketing de Helix, que es la división en la que trabajaba Smith cuando ayudó a los templarios para revivir los recuerdos de Shay Patrick Cormac, podían encontrar personas con linaje extraordinario y así utilizarlos para el Proyecto Fénix. Con ayuda de los hackeos, los asesinos logran encontrar que los templarios están enfocados en los sucesos de la Revolución Francesa. Específicamente, están enfocados en un sujeto llamado Agno Victor Dogian, por lo que preparan al iniciado para entrar al Animus y descubrir qué buscan los templarios. Esto los lleva al año 1776, un 27 de diciembre en el Palacio de Versalles. Ahí se encuentra Agno, de niño, quien acompaña a su padre Charles Dorian. Charles es un miembro de la hermandad de asesinos que se encuentra en Versalles para ser el protector de un artefacto Isu en forma de caja que la hermandad quería proteger y ocultar de los templarios, pero desafortunadamente para el francés, su función como el protector duraría poco, ya que en el momento en el que se le es entregado el artefacto, llega Shay Patrick Cormac a liquidarlo y robarle la caja. Arno, quien se había separado de su padre para ir a jugar con una niña llamada Liz, va de vuelta a encontrarse con Charles, pero no encontraría nada más que el cuerpo inerte de su padre. 13 años más tarde, en 1789, Arno se encuentra en la mansión de François de la Serre, quien es padre de Liz, la niña con la que jugó Arno en Versalles y quien le habría dado cobijo al pequeño Dorian tras la muerte de su padre. De la Serre se prepara para ir a un evento cuando de pronto llega un mensajero con una carta que es de vital importancia que la reciba. Pero como acababa de partir, Arno le dice al mensajero que él se ocupará, por lo que corre para alcanzar el carruaje hasta el hotel de Menus-Plaisir. Ahí se encuentra con un tal Mirabeau, quien habla de una tregua con de la Serre, pero cuando quiere acercarse a entregarle la carta, es atacado por unos sujetos que lo buscan por robarles un reloj que había apostado y perdido el propio Arno. Pero como era el reloj de su padre, no podía deshacerse de él, por lo que comienza una pelea que termina en una persecución de los guardias, lo que hace que Arno tenga que abandonar el lugar y regresa a la mansión. Pero como todavía no se encontraba con de la Serre en casa, Arno decide dejar la carta en su despacho y prepararse para asistir a una fiesta que tendría Elise en el Palacio de Versalles. Al llegar, se encuentra con varias personas influyentes, pero solo estaba interesado en encontrar a Elise de la Serre.
a quien sigue hasta una habitación y se dan un beso apasionado, cuando son interrumpidos por la guardia que estaban buscando a un intruso que se había colado a la fiesta, por lo que Arno tiene que salir por la ventana y escapar del palacio, y de camino a la salida se encuentra con un tambaleante François de la Seg que se desploma. Arno corre en su ayuda, pero es demasiado tarde, y mientras está junto al cuerpo, un hombre llamado Sivert grita que ha habido un asesinato y escapa, lo que provoca que los guardias corran hacia donde se encuentra Arno y lo incapacitan para llevarlo prisionero a la Bastilla por ser el principal sospechoso de la muerte de François de la Seg. Ahí en su celda compartida conoce a Pierre Belek, quien se había dejado encarcelar en distintas prisiones en busca de jeroglíficos que curiosamente Arno puede ver con ayuda de su vista de águila. Belek se sorprende de la habilidad de Arno y le hace saber que conoció a su padre, Charles Dorian, quien al igual que Belek era un asesino. Luego de 2 meses en prisión, la Revolución Francesa había comenzado. El 14 de julio de 1789, el pueblo, cansado de la monarquía, iniciaba la toma de la Bastilla, lo que ayudaría a que Belek y Arno escaparan del lugar gracias al ataque del pueblo francés. Tras huir, Arno se apresura para encontrarse con Elise en donde se hospedaba en París. Curiosamente, Elise no recibe de buena manera a Arno, quien le dice que no tuvo nada que ver con la muerte de su padre y que tanto François de la Seg como Charles Dorian eran templario y asesino respectivamente, algo que Elise ya sabía. La velada de la noche en la que murió el gran maestre François de la Seg en realidad era la iniciación de Elise como miembro de la Orden del Temple, y a pesar de que Arno realmente no atacó a de la Seg, Elise le guarda rencor debido a que la carta que no logró entregarla a tiempo y que solo dejó en su despacho era en realidad una carta de advertencia por un posible ataque que estaba planeado en su contra la noche que murió. Elise finalmente le pide a Arno que se marche porque no le interesa algo más aparte de vengar la muerte de su padre. A Arno no le queda más que ir en busca de Belek para saber más sobre su padre y la hermandad, por lo que con ayuda de una pista que le dio el asesino llega a Sainte-Chapelle y entra al santuario que se encuentra debajo de París para encontrarse con Pierre Belek, que lo lleva hasta el consejo para su iniciación, que después de tomar ayahuasca como parte del rito es finalmente aceptado como miembro de la hermandad. Al igual que Agnew Victor Dorian, al iniciado del presidente se le hace la propuesta para formar parte de la hermandad de asesinos por parte de Torre, a lo que el iniciado acepta y se le es entregada información acerca de su misión y el propósito de revivir los recuerdos del asesino de la Revolución Francesa, luego de la muerte de John Standish en Abstergo Entertainment y de que los templarios supieron de la existencia de los sabios. Estos se dedicaron a estudiar la teoría del genoma de la triple hélice, propuesta en los años 50, pero debido al trabajo realizado por el Dr. Francis Crick y Watson, esa teoría se desarmó en favor de la doble hélice, que es la base de la vida en la Tierra. Pero hay personas como Desmond Miles, que viene de un poderoso linaje de gen precursor, y otros como John Standish, que son sabios que logran desarrollar su gen dormido de triple hélice, cosa que los templarios desean investigar para poder obtener el conocimiento del que llegaron a gozar los Isu, y así poder implementar el orden que buscan. La misión de Abstergo con los recuerdos de Arno es encontrar los restos del sabio con el que estuvo en contacto y así recaudar más información genética gracias a los restos de ese sabio. La vida útil del ADN es de aproximadamente 500 años y debido a que el cuerpo de Bartholomew Roberts fue tirado al océano luego de su muerte a manos de Edward Kenway, es por eso que se enfocan en el que tuvo relevancia en la Revolución Francesa. Algunos te dicen que sería mejor encontrar restos de la civilización Isu, y si se han encontrado fósiles de animales más antiguos, ¿por qué no han logrado recuperar algo de algún Isu? Bueno, la razón es porque ellos preferían cremar a sus difuntos en lugar de enterrarlos, a diferencia de lo que se acostumbra en la época moderna. De regreso a París, pero al 4 de enero de 1791, Agnew Victor Dorian se encuentra con Belek para reunirse con el consejo y el mentor Mirabeau, quien es aquel que pactó una tregua con François de la Seg poco antes de su muerte para evitar derramar más sangre entre templarios y asesinos. Pero luego de que la batuta de los templarios cayera en manos de alguien desconocido, la hermandad de asesinos se prepara para ir tras uno de los verdugos de la Seg, Charles Gabriel Sivert, quien se encuentra en Notre Dame para encontrarse con un cliente, cosa que aprovecha Arno para infiltrarse y acabar con la vida del templario. Al hacerlo, Arno logra tener visiones que muestran cómo Sivert salió con el rey de los mendigos, Le Roi de Thun, para quitarle la vida de la Seg durante el rito de iniciación de Elise. Tras acabar con Sivert,
Arno escapa de Notre Dame cuando de pronto la sesión es interrumpida debido a un barrido de servidor. A diferencia de las sesiones que se llevaron a cabo con Desmond Miles, los asesinos no usaban sus recursos para revivir las memorias, sino que desde agosto del 2014, los asesinos comenzaron a acceder a los servidores de Helix para obtener la información que buscaban y utilizaban los mismos servidores de Abstergo para conectarse a través de estos, por lo que Melanie LeMay, asesorada por Álvaro Gramática, iniciaron un protocolo para capturar a los merodeadores, haciendo que al ser capturados en los recuerdos, estos sufrieran daños cerebrales de por vida y en algunos casos ocasionarles la muerte. Torre, con ayuda de Alfil, que es el nombre en clave de Sean Hastings, logran abrir un portal en el servidor para hacer que el iniciado escape de donde se encuentra y logra acceder a otro servidor para evitar ser capturado en el recuerdo y sufra un daño mental irreversible. Al portal, el iniciado es llevado a otro sitio que sirve como un puente para acceder a un servidor distinto y así evitar el barrido de Abstergo. Algunos de los otros candidatos no corrieron con la misma suerte, por lo que el iniciado los ayuda a escapar y logra liberarlos para evitar que sufran daños más severos. De vuelta con Arno, este regresa con Mirabeau para hacerle saber del éxito de su misión, acabando con la vida de Sivek, y donde les hace saber su descubrimiento acerca del cómplice de Sivek en la muerte de Delaseg, por lo que Mirabeau le autoriza de ir por la siguiente víctima, Le Roi de Thun, el rey de los mendigos, quien tiene un hombre que sabe dónde se esconde en algún lugar de la corte de los milagros. Ahí, Arno conoce a Donatien Alphonse François, marqués de Sade, quien aconseja al asesino de guardar su hoja y seguir a Loa Latouche para interrogarlo y que le diga dónde se encuentra el rey de los mendigos. Arno hace caso al consejo y descubre que Le Roi de Thun está en las catacumbas bajo la vieja iglesia. El asesino se dirige al lugar al que se infiltra y logra llegar hasta donde se escondía el cómplice de Sivek, quien no sería rival, y termina cayendo ante la hoja oculta de Arno Dorian, quien tras acabar con su vida tiene la visión de que Le Roi de Thun le guardaba rencor a Delaseg debido a que no lo aceptó como miembro de la Orden del Temple, y Sivek aprovechó ese odio para usarlo en contra del maestre templario, la noche en que ambos acabaron con la vida del padre de Liz. Pero el complot no fue orquestado por Sivek, sino por alguien más que lo terminaría sustituyendo como el gran maestre de los templarios de Francia. La única pista sobre quién es esa persona es un pequeño objeto que Sivek le había entregado a Le Roi de Thun y habría sido con el que apuñaló a Delaseg, un objeto hecho de metal y que gracias al marqués de Sade, Arno obtiene un nombre, François Thomas Germain, quien tiene un taller cerca de Le Halles. El asesino regresa al santuario para hacerle saber sus avances a Mirabeau, quien le da la orden únicamente de buscar a Germain y descubrir cuál es su papel, por lo que Arno se dirige a Le Halles, donde se encuentra con un montón de hombres custodiando el lugar, pero logra infiltrarse hasta donde se encuentra Germain, quien le dice al asesino que lo han tenido cautivo durante meses y le pide ayuda para poder huir del lugar. Arno logra junto a Germain escapar de Ale, y una vez a salvo, el asesino le solicita información sobre para quién habría fabricado el objeto con el que fue apuñalado Delaseg, a lo que Germain le hace saber que fue un encargo para un templario llamado Lafreniere, quien lo había capturado y utilizado para fabricar armas. Germain le dice al asesino que Lafreniere podría estar en la Aluble, por lo que sin perder más tiempo, Arno le pide que se esconda para que no lo encuentren de nuevo y se dirige al lugar a investigar. Ahí encuentra un montón de armas para algo que estaría planeando el ahora gran maestre del rito parisino, Chrétien Lafreniere. Arno logra descubrir en dónde se encuentra el templario y se dirige al cementerio de los inocentes. Ahí espera pacientemente un descuido de los guardias para acercarse a Lafreniere, a quien da de baja con su hoja oculta. Tras quitarle la vida y gracias a su habilidad especial, Arno logra ver que el plan del templario es atacar el hotel de Beauvoir, y que quien le había escrito la carta a François Delaseg el día de su muerte, advirtiéndole de un complot, fue el mismo Chrétien Lafreniere. Sin perder más tiempo, Arno regresa al santuario a reunirse con el consejo de Mirabeau para ponerlos al tanto de sus avances, quienes ante la noticia de la muerte de Lafreniere se encuentran disgustados del actuar de Arno porque aún no está en posición de actuar por voluntad y creen que su sed de venganza por la muerte de Delaseg nubla su juicio. Pero Mirabeau decide darle otra oportunidad, por lo que acepta que continúe, pero con mayor cautela. Arno se dirige al hotel de Beauvoir para ver qué pretendía Lafreniere, y al llegar ve a Latouche, quien está reuniendo a otras personas para reunirse con el líder de la facción rebelde de los templarios. En dicha reunión hablan de cómo planean un ataque contra alguien importante para liberar al pueblo de Francia, y además que pretendían deshacerse de Liz Delaseg.
porque representa un obstáculo en sus planes. Ante la noticia, Arno decide dirigirse al Hotel Waza para salvar a Liz de la emboscada templaria, y tras acabar con los hombres que planeaban atacarla, el asesino cita a Liz en el Café Teat para explicarle qué sucede y convencerla de que le pida ayuda a la hermandad de asesinos, ya que considera que la tregua que hicieron Mirabeau y François de la Seg habla de la buena relación que llevaban, por lo que es posible que la hermandad acceda a ayudarla a combatir la facción rebelde templaria. Arno lleva a Liz al santuario y el consejo se muestra dividido ante la propuesta de alianza para vengar a su padre por parte de la templaria, y a pesar del disgusto de algunos como Pierre Belek, deciden analizar dicha propuesta. El asesino de la templaria sale a caminar para aclarar sus ideas, pero cuando Arno trae el nombre de François Jackman a la conversación, Elise sale corriendo a donde el asesino lo encontró la primera vez que lo rescató, y tras perseguirla, Elise le hace saber a Arno que Jackman era el lugarteniente de su padre, pero había sido expulsado hace muchos años por sus ideas heréticas y estaba supuestamente muerto. Al investigar la tienda de Jackman, se dan cuenta que es el quien planeó la muerte de François de la Seg, por lo que deciden ir a ver a Mirabeau. Tras el hallazgo, Torres se comunica con el iniciado, haciéndole saber que han descubierto que el sabio que buscan tanto Abstergo como los asesinos es ese gran maestre templario de la facción rebelde llamado François Thomas Jackman, y necesitan saber si Arno sabe dónde podrían encontrar los restos del sabio. El asesino y la templaria llegan a la hacienda del mentor de los asesinos, pero no se encuentran con nada más que el cadáver de Mirabeau postrado en su cama. Arno decide investigar la habitación y se da cuenta que fue envenenado con acónito. Tras recabar más pistas, el asesino logra dar con un boticario que había sido amedrentado para entregar el veneno, y le había sido requerida una segunda dosis que debía dejar en Saint-Chapelle. Arno y Elise se dirigen al lugar para encontrar al culpable de la muerte de Mirabeau, quien resulta ser Pierre Belek. Belek no estaba conforme con la idea de ayudar a Elise porque considera que debían erradicar a los templarios por completo, y otra alianza solamente haría que, aunque derrotaran la facción rebelde, continuara la orden del temple por parte de Elise de la Seg, y para Belek eso sería terrible. Y a pesar de la insistencia de Arno por buscar la manera de arreglar las cosas ante el consejo, Belek lo ataca y comienza una batalla que termina perdiendo, y es finalmente asesinado por su alumno. Y tras eso, Arno logra ver el momento en que Pierre Belek envenenaba a Mirabeau porque estaba decidido en aceptar la alianza con Elise. Inmediatamente, Torres se pone en contacto debido a que han tenido que abrir otro puente para evitar otro barrido del servidor por parte de Abstergo, lo que lleva al iniciado a París durante la Segunda Guerra Mundial, donde tiene que escalar a la Torre Eiffel para pasar por un portal que lo transportaría a otro servidor, lo cual logra hacer exitosamente y puede continuar con su misión. De vuelta al siglo XVIII, el 10 de agosto de 1792, Arno acude al santuario para encontrarse con el consejo, quienes le encomiendan la misión de ir al Palacio de las Tullerías, debido a que Mirabeau mantenía contacto con el rey Luis XVI y la Comuna de París había iniciado una rebelión abierta en contra del rey. El asesino deberá recuperar unas cartas que pondrían en riesgo a la hermandad de los asesinos si cayeran en manos de los templarios, ya que, a como estaba de caliente el pueblo francés, cualquiera que fuera aliado de la monarquía sería considerado enemigo del pueblo. Arno logra colarse hasta el despacho del rey en el palacio, y ahí conoce a Napoleón Bonaparte, quien está ahí para encontrar cualquier cosa que fuera de interés. Ambos colaboran para encontrar lo que buscan y escapan del lugar cuando el asesino alcanza a ver a uno de los hombres de Jackman que aparentemente comandaba el ataque al palacio, Frederick Ruhl. Napoleón conocía al templario y Arno solicita su ayuda para dar con él, ya que quiere saber dónde se esconde Jackman, por lo que un par de días después se reúnen para darle la información de que Ruhl se encuentra en Grand Châtelet. Y sin perder más tiempo, el asesino se dirige al lugar donde le pone fin a Will y sus planes. Arno logra tener una visión donde logra hacerse del nombre de otra persona que sirve a Jackman, Maria Levesque, a quien el maestre templario le pide que mate de hambre al pueblo para aumentar la molestia de la plebada francesa en contra de la monarquía. Luego de 2 meses investigando, no sería hasta la noche de brujas de 1792 que Arno se reúne con Elise, que le hace saber que posiblemente pueda obtener más pistas sobre el paradero de Levesque si se dirige al muelle del Hotel de Ville, donde logra hacerse con las órdenes escritas de un hombre de los templarios que contenía la dirección del Palacio de Luxemburgo, donde entregaría un cargamento de comida, por lo que sin perder más tiempo, Arno Dogan se dirige ahí junto a Elise,
La templaria se dispone a recuperar el cargamento de comida para evitar que la situación del pueblo francés empeore, mientras el asesino planea infiltrarse al palacio para acabar con la vida de Marie Levesque, quien estaría dando una fiesta a la cual Arnaud se cuela para finalmente acabar con su objetivo. Así, logra acceder a sus recuerdos para hacerse con el nombre de su siguiente víctima, Louis-Michel Lepetier, quien estaría liderando la oposición en contra del rey. Mientras Arnaud ponía fin a la vida de Marie Levesque, Elise regresa con el asesino, pero es perseguida por los hombres de los templarios rebeldes y apenas logran escapar en un globo aerostático mientras se dan unos besucones. Luego de otros 2 meses investigando el paradero de Lepetier, la pareja templaria se reúne en Louvre el 20 de enero de 1793 con el Marqués de Sade, quien es miembro de la Convención Nacional, al igual que Lepetier. El Marqués de Sade le hace saber al asesino que el templario visita regularmente un café cerca del Palacio Real. Arnaud se dirige al lugar y lo sigue hasta sus aposentos, donde logra colarse y terminar con la vida de Lepetier. Así, accede a sus recuerdos, donde logra ver que el plan de François Thomas Jacquemin es derrocar a la monarquía para hacerse con el control total de Francia, y también sabe que el gran maestre templario estaría presente durante la ejecución del rey Luis XVI. La pareja celaria acude a la plaza donde tendrá muerte el rey, y ahí se encuentran con Jacquemin, quien huye tras presenciar el fin de la monarquía. En medio del caos, Elise y Arnaud tratan de ir tras el sabio, pero este se ha escapado, y la templaria furiosa encara al asesino por no aprovechar la oportunidad, por quedarse atrás a salvarla de la emboscada de Jacquemin, por lo que decide marcharse, puesto que considera que la sed de venganza de Arnaud Dorian no es igual de fuerte que la de ella. El asesino se dirige al santuario para dar su informe al consejo, quienes le recriminan su accionar y por no acatar las órdenes que se le otorgan y actuar por impulso para poder satisfacer su deseo personal de acabar con los responsables de la muerte de François de la Seigue, en lugar de anteponer las necesidades de la orden sobre las propias, por lo que finalmente es expulsado de la orden de la Hermandad de Asesinos de París. Arnaud Dorian decide regresar a Versalles, a la casa que pertenecía a de la Seigue, y tras 5 meses en los que no hizo algo más que valer pa' pura verga, emborrachándose y enfrascándose en peleas estúpidas después de su expulsión, un día decide aparecerse Elise, pidiéndole ayuda a Arnaud debido a que París está desmoronándose y Jacquemin está ganando más poder. El ex asesino acepta ayudarla, pero antes necesita encargarse de algo en Versalles, donde se encuentra Latouche, impartiendo entre muchas comillas justicia, por lo que Arnaud se hace pasar como un prisionero a punto de ser ejecutado para acercarse al templario rebelde, a quien después de un par de años logra ponerle fin y accede a sus recuerdos, donde se hace con otro nombre de los hombres que ayudan a Jacquemin, Maximilien de Robespierre, quien habría mandado a Latouche a Versalles a imponer su justicia. Tras la muerte de Latouche, Torre se pone en contacto nuevamente para advertirle al iniciado sobre otro barrido de servidor, por lo que se ven obligados a abrir otro puente que lleva al iniciado a una París medieval, en la cual tiene que atravesar un campo de guerra hasta la Bastilla, donde se fijó otro de los portales para acceder al último servidor, donde podrá continuar con los recuerdos de Arnaud Victor Dorian. De vuelta al siglo XVIII, un año después de la muerte de Latouche en Versalles, Elise y Arnaud se encuentran en París en busca de Robespierre, quien está llevando a cabo un festival en Champ de Mars, al cual la pareja se cuela y logran encontrar información que pondría en peligro la credibilidad del templario, por lo que deciden distribuir la información entre algunos de los invitados más relevantes, además de envenenar a Robespierre con cornezuelo. Esto le provocaría alucinaciones al templario y haría que parezca lunático. Como no lo pueden atacar en público, ya que eso lo convertiría en un mártir, la pareja decide abandonar el festival y dejar que sus acciones actúen por sí solas. Pero no contaban con que desacreditarlo a tal magnitud terminaría con el arresto de Robespierre y habría sido condenado a muerte, que si bien es lo que quisieran, primero necesitan saber dónde se encuentra Jacquemin, y el político es la única pista, por lo que deciden investigar a dónde lo llevaron. El grupo de guardias que lo transportaba fue atacado y liberaron al templario, quien huyó para ocultarse en Hotel de Ville. Arnaud llega hasta Robespierre, a quien amenaza para que le dé la ubicación de Jacquemin. Ante la negativa del templario, Elise llega a la habitación y le dispara en el mero hocico, obligándolo a escribir el lugar donde se oculta el sabio.
el Temple. La pareja explosiva deja al político para que sea ejecutado por el pueblo francés y van tras Jackman, a quien Agno encuentra en lo alto del Temple y ya se había hecho con la espada del Edén, con la cual lanza un rayo de energía hacia Agno que apenas logra esquivar y desaparece, pero gracias a su sexto sentido logra percibirlo en las catacumbas debajo del Temple, por lo que se apresura y junto a Liz acorralan al gran maestro en el santuario templario y tras una intensa lucha, la espada del Edén comienza a ser inestable y salen disparados Agno y Jackman. Liz trata de ayudar a Agno, que había quedado atrapado debajo de escombros, pero no podía dejar que escapara el sabio, por lo que se dirige a hacerle frente, pero no sería rival, y tras una explosión de energía, Liz de la Seg fallece. Jackman apenas sobrevive a la explosión, pero es finalmente aniquilado por Agno, quien la atraviesa sutilmente la tráquea con su hoja oculta. Finalmente, Agno logra acceder a sus recuerdos, donde se da cuenta que el plan de Jackman era ocasionar el caos para luego impartir el orden, teniendo a su poder a gran parte del aparato político que se alzaría tras la caída de la monarquía. Tras completar su venganza, Agno se retira del santuario con el cuerpo de Liz en brazos para darle sepultura junto a la tumba de su padre. Una semana después de la muerte de su amada, Agno viaja a Francia para encontrarse con el Marqués de Sade, que busca un manuscrito y para encontrarlo necesita su ayuda. La única información que tiene es que dicho manuscrito se encuentra en la tumba de Luis IX, que se encuentra debajo de la Basílica de Saint-Denis, en la cripta real. Agno acepta ayudarlo, pero a cambio, el marqués deberá ayudarlo a salir de Francia, a lo que el político acepta preparándole un barco que viajará a Egipto desde Marsella. Agno se dirige a la basílica, pero el manuscrito ya había sido robado y la única pista que tiene es la lista de saqueo de un hombre que había sido encerrado en las catacumbas. En dicha lista escribe que las reliquias robadas se encuentran en la biblioteca de la abadía, por lo cual se dirige ahí inmediatamente, pero no encuentra más que un libro que indica que el manuscrito estaba en una vieja casa roja en manos de alguien llamado León. Agno se dirige al lugar, pero León no estaba en casa. Sin embargo, conoce a una mujer llamada Madame Margot, quien le hace saber que un día antes había ido al molino y no sabían de él desde entonces. Agno sigue la pista que lo lleva hasta los túneles subterráneos, donde se encuentra con unos asaltantes excavando en busca de una puerta, quienes son comandados por el capitán Ross, quien trabaja para Napoleón Bonaparte y le había sido encargada la tarea de encontrar dicha puerta, y que además había capturado a León, quien no era más que un niño patriota que busca salvar a Francia. León es hijo de una mujer morisca que tuvo que regresar a España debido a la situación actual de Francia y decidió dejar a su hijo en un orfanato a cargo de Madame Margot. Agno libera al niño y le hace saber que el manuscrito está en su poder, por lo que juntos escapan de los túneles, pero en el trayecto logran ver cómo Napoleón guarda una llave en un cofre y escuchan cómo Bonaparte habla de que buscan un artefacto que lo ayudaría en su misión de apoderarse de Francia y llevar a la gloria al pueblo francés, lo que provoca que León quiera detenerlo, cuando Agno lo para en seco diciéndole que sería retrasar lo inevitable, por lo que discuten brevemente y el niño sale huyendo. El Versallés va tras León, a quien logra encontrar cerca del orfanato y le exige que le entregue el manuscrito, ya que es su boleto de salida de Francia. León se disgusta con Agno por no querer detener a Napoleón y al capitán Ross, y al ver la convicción de León y esos pinches huevotes para poder pelear por Francia, Agno recapacita y considera ayudarlo antes de partir, por lo que con ayuda del libro que había encontrado en la biblioteca de la abadía, sabe de la posible ubicación de la puerta que escondería el artefacto que busca Napoleón. Ahora solo le falta hacerse con la llave que abre dicha puerta, por lo que gracias a León sabe que el soldado que guardó el cofre donde Napoleón guardó su llave se encuentra en el mercado. Agno se dirige ahí y se da cuenta que el soldado le está robando al comandante, por lo que el Versallés lo persuade de decirle dónde se encuentra el cofre y no lo delatará por robarle objetos preciosos que después vendía por ahí. El soldado le dice que el cofre se encuentra bajo guardia en las cavernas, por lo que sin más acude a donde está el cofre y se hace con la llave. Agno regresa a donde se encuentra la puerta, la cual abre con ayuda de la llave y se adentra al templo cuando es emboscado por el capitán Ross. El Versallés logra evitar el ataque de los asaltantes para después agarrarlos por sorpresa y llegar hasta el capitán que intentaba hacerse con el artefacto, pero Agno logra ponerle fin y logra ver en sus recuerdos que planeaba traicionar a Napoleón y entregarle el tesoro a una mujer llamada Eve.
Finalmente, Agno logra hacerse con el artefacto que resulta ser un fruto del Edén, específicamente el fragmento del Edén 1. Con ayuda de esto, Arnold logra acabar con el resto de los hombres del Capitán Ghost y escapa del lugar. Le lleva el manuscrito al Marqués de Sade, cumpliendo así su parte del trato, y se prepara para partir de Francia enviando el fruto del Edén a un asesino llamado Al-Mualim que se encuentra en el Cairo, al cual alcanzaría más adelante. Luego de unos años, Agno Victor Dogan regresa al Temple junto al comandante Napoleón Bonaparte, debido a que el lugar donde yacían los restos del sabio François Thomas Jacquemin estaba siendo ocupado por un grupo de realistas que apoyaba a la monarquía y estaba en contra de la Revolución Francesa, por lo que Napoleón decide demoler todo el lugar, y debido a eso, los restos del sabio que querían los templarios ya serían imposibles de recuperar, por lo que la misión del iniciado llega a su fin, siendo considerada un éxito.